Hola, buenas tardes, ¿cómo están mis neurofollowers? Les agradezco que hayan compartido algunos de mis videos, ya se ve un poquito más, con más en forma el canal. Y hay personas de otros países, entonces a lo mejor ustedes no están enterados, pero en México tenemos unos presidentes muy característicos. A lo mejor ustedes conocieron mucho al anterior, al señor presidente Enrique Peña Nieto por memes, al pobre lo tenían con puro meme y así lo conocieron ustedes por su imagen, ¿no? E incluso no sabían que era el presidente de México. Y bueno, hoy no tenemos un personaje, pues tampoco tan alejado de esa imagen, ¿no? O sea, un señor nuestro señor presidente, que cada mañana sale a dar un mensaje, y eso es bien reconocido. Yo creo que nadie en la historia del país de México había hecho lo mismo, dar la cara todos los días, pero bueno, de repente se avientan unas puntadas que dices, bueno, ¿de dónde saca estas ocurrencias? Hace 2 semanas hubo desgraciadamente una tragedia en México, en un estado de nuestro país, un asesinato y que fue relacionado a la violencia en los videojuegos, y se aprovechó para nuevamente sacar este tema, un tema que en Estados Unidos por lo general sale 1 o 2 casos al año relacionados a violencia en videojuegos, y se suena mucho este papel de los videojuegos en la violencia. Pues bueno, ha estado mucho en boga últimamente y aquí en México no fue la excepción. Y yo, como gamer que soy, desde que mi papá me compró el Atari 2600 por allá de 1986 más o menos, yo tenía 5 años, era una consola que estaba de moda en ese tiempo y tenía nada más una palanquita y un botón color naranja. Y eso, yo a partir de ahí, la verdad es que me interesaron mucho los videojuegos y era lo que más me compraban mis papás, y seguí con el Nintendo, con el Sega Genesis, Super Nintendo, Nintendo 64 y lo que le sigue, ¿no? Entonces, siempre he sido un fan de los videojuegos. Siempre pienso yo que no son la culpa de estas cosas. Si nos vamos a estadísticas, a números, pues en el mundo hay más o menos como 30 millones de videojugadores activos. ¿Y cuántos casos se dan de tragedias como esta por culpa de los videojuegos? Pues se da pues 1 a 3 por cada millones. Entonces imagínense que esto es más infrecuente que los efectos indeseables de las vacunas. Y tus médicos, nosotros siempre estamos a favor, a pesar de un posible efecto de peligro, el más temido por algunas vacunas virales es la encefalitis o una polineuropatía, que es el síndrome de Guillain-Barré, o una debilidad ascendente. Puede darse en una en cada 20,000 o 40,000 aplicaciones, y sin embargo los médicos fomentamos a la aplicación de vacuna a pesar de un efecto indeseable. La balanza es abismal. Toda la protección que vamos a tener gracias a las vacunas contra un efecto indeseable, que recuerden que los más frecuentes pues es la fiebre y el dolor en el sitio de aplicación, esos son los más frecuentes, pero puede ocurrir un evento neurológico pues desgraciadamente de esa magnitud. No es lo frecuente, pero puede existir. Ahora bueno, las tragedias en los videojuegos se dan en mucho menor proporción que eso. Además, los videojuegos pues está comprobado que mejoran nuestra capacidad digital, ¿no? Nuestras destrezas manuales en cuanto a la motricidad fina, mejoran la memoria porque pues tenemos que memorizar ciertos patrones, depende del videojuego y de la temática que se trate. Y hablando de esta violencia, pues sacar a colación la historia de cómo surgieron los avisos parentales, ¿no? Es decir, qué podía o qué se recomendaba para jugar a determinada edad. Esto empezó con la música, con el rock y con ciertas libertades de hablar con groserías o maldiciones, pero paulatinamente se fue pasando a los videojuegos porque estos empezaron a mejorar sus calidades gráficas por allá en 1990. Y yo creo que todos recordaremos, todo chavorruco que se respeta recuerda a Mortal Kombat, el principal juego competidor de Street Fighter 2. ¿Quién olvidar eso? Y Mortal Kombat se caracterizaba por un contenido de sangre importante. Los fatalities, ¿quién puede olvidarlos? De hecho, es una de las franquicias que hasta la fecha está vigente, ¿no? Llevan como el Mortal Kombat 11 o 12, no sé cuántos llevan. Personajes que yo ni conozco, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empezó el aviso parental. Y esto es como el aviso que salió para nuestros productos de exceso de calorías,
de exceso de grasas, de azúcares que son peligrosos. Es decir, la gente se los pasa por el arco de las cejas y sigue comprando esas cosas. Pues bueno, en los videojuegos también está ese aviso parental. ¿Y de quién es responsabilidad de lo que jueguen nuestros niños? De nosotros, de sus papás, de los adultos. Si no estamos pendientes de nuestros niños, obviamente van a caer a jugar en un videojuego que no es apto para su edad. Que si pueden tomar un mal ejemplo ahí, puede ser posible. Puede ser que la violencia que vea un niño en un videojuego sea manera importante que la pueda imitar, claro, pero si nosotros descuidamos a nuestros niños, la culpa no es de los videojuegos, la culpa es de nuestros papás. La culpa es de nosotros, que no estamos al pendiente de nuestros niños. Es muy difícil en el tiempo actual que podamos estar al 100% de lo que están haciendo nuestros niños. Estos huercos ya nos rebasaron en la tecnología. Las mías están chiquitas, pero cuando sean adolescentes seguramente van pues no sé, a evadir algunas cosas que yo quisiera que no vieran, pero pues eso yo creo que realmente es imposible. Hay filtros, hay formas, ¿no? Entonces yo pienso que los videojuegos no son la causa de ciertas tragedias que pueden darse, que pueden ocurrir. Pero bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Este es mi punto de vista y se los comparto a todos ustedes para que cada quien tome su criterio. Ya lo saben, yo soy el doctor Humberto Ortega, su neurólogo de confianza. Nos vemos.